Precisamente se encuentra con nosotros el nuevo secretario técnico de la Secretaría Técnica de las Alianzas Público-Privadas, este instrumento de la Presidencia de la República que precisamente permitirá eso, y coordinar y de alguna otra manera también ser el intermediador entre lo público y estas empresas privadas. Ya hemos visto el interés de los franceses como también de otros países. Economista Alberto Salas, gracias por acompañarnos. Buenos días. No, muy buenos días y buenos días a toda la teleaudiencia. ¿Cómo hacer de facilitador para que efectivamente estas grandes inversiones puedan primero ubicar en ese mapeo de oportunidades de negocios, y además que ya la parte operativa, así que administrativa, se mueva? Porque usted sabe que, como ha dicho el presidente, la parte burocrática y de trámites lo que más ha dificultado hacer negocios en el país los últimos años. Sí, como el presidente bien lo menciona, nosotros tenemos un importante desafío de ser un interlocutor, un enlace en primera instancia, pero que luego debe decantar en un proceso de facilitación, de concreción y de resultado. Ese proceso, obviamente en las instituciones del Estado, es un desafío y siempre lo ha sido, lo es, y lo que debemos hacer ahora es buscar las maneras para que a través de nueva institucionalidad, de modernizar las regulaciones y sobre todo de mejorar la priorización de los planes de mediano largo plazo de la infraestructura y los servicios públicos, se puede establecer un resultado mejor. Y este resultado mejor está dado porque está creada una expectativa, fundamentalmente porque un actor importante que será un protagonista, o que buscamos que sea un protagonista en el logro de estos objetivos, es el sector privado, local y fundamentalmente internacional, para que a través de estos recursos y de estas capacidades puedan complementar al Estado para tener un mejor desempeño en el logro de las obras que al final del día son de beneficio de todos los ciudadanos. Sobre todo en lo público administrado o concesionado, o la figura se verá con lo privado, por eso se llama alianza público-privada, y hay una serie de beneficios, incentivos que la nueva ley incluso trae para las nuevas inversiones. ¿Cuáles son esos sectores de la economía donde el gobierno, el Estado, no tiene ni capacidad operativa ni recursos para invertir, pero sí este socio extranjero o socio local, privado, que puede dar ese financiamiento, ese capital para operar? ¿Cuáles son esos sectores que además pueden ser de fácil o rápida implementación? Digo, fácil o rápido en un par de años, 3 años, no sé. Sí. Me voy a permitir en primera instancia hacer una explicación muy corta de qué consiste la inversión pública con delegaciones al sector privado, y en qué consiste dentro de este mundo, dentro de las normativas del Ecuador, las modalidades con las cuales se hace. Una de ellas es la asociación pública-privada, otras de ellas son concesiones viales, concesiones mineras, que normalmente las leyes sectoriales lo permiten. Otros son los contratos de participación, otros son los como el sector petrolero, por ejemplo. Para el sector petrolero, otros son los instrumentos de habilitadores para la inversión en temas de energía. Es decir, el Ecuador tiene una telaraña, por decirlo de alguna forma, que a veces es confusa, pero que nuestro rol es hacerlo no solamente digerible, sino ejecutable para un inversionista, para ver cuál es la mejor forma de capturar el valor que tiene un proyecto para beneficio del Estado, y que obviamente compense de manera razonable a quien toma riesgos juntos con el Estado en la ejecución de la inversión. Hay proyectos de los cuales hemos podido sistematizar y presentar en el evento de inversionistas de hace pocas semanas, en el cual teníamos claro que para atraer inversionistas, más allá de la estrategia que hay en temas institucionales, en temas regulatorios, lo más importante es mostrar las oportunidades. La inversión pública tradicionalmente es hecha a través de procesos en los cuales el Estado compromete recursos, contrata a alguien y luego gestiona. Pero la capacidad no solamente de financiar, sino también de ejecutar de las instituciones del Estado es limitada, es restringida, sobre todo cuando uno está en un proceso de llevar a una transición hacia un equilibrio fiscal al año 2025.
Y por lo tanto, el invitar a un socio para que participe de los riesgos y de las oportunidades hace de que el Ecuador tenga dos grandes beneficios en la inversión pública. La primera es que a través de este esquema de apoyo en la financiación por parte del privado, se establece una mayor flexibilidad financiera desde el punto de vista de la capacidad fiscal del gobierno. Cosa que recursos que podrían estar en un esquema los puede usar para otros fines. Y un segundo elemento, que probablemente es uno de los mayores beneficios, es de que los incentivos para que la inversión se haga en términos de costo más bajos, de tiempos y plazos más ajustados, y que la capacidad de gestión, no solamente en la construcción del activo, de la infraestructura o del servicio, sino también del mantenimiento de estas infraestructuras y servicios, están mejor alineados para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de servicios en aquellos proyectos que son gestionados a través de esta modalidad. ¿Y qué sectores son los que más han interesado al inversionista privado? Infraestructura, petróleos, energía y telecomunicaciones, creo que son los cuatro. En el orden de acuerdo a lo que estuvimos viendo, no solamente en las propuestas que existen para el portafolio de los 30.833 millones de dólares de inversiones y gastos de operativos llevados a valores presentes. Y normalmente ocurre esto en casi todos los países. Los sectores que más dinamizan este tipo de inversiones es el sector de hidrocarburos, todo petróleo, gas. En el caso del Ecuador hace mucho sentido por los objetivos que hay en estos sectores, que son muy agresivos, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto se requiere de la participación del sector privado para ayudar a financiar todo este esquema de aumento de producción o de mejorar la transición hacia otros tipos de energías. El segundo factor, el segundo sector es el de la generación de electricidad, donde hay proyectos tanto hidroeléctricos, eólicos, solares, tantos de energías renovables, no convencionales, como los eólicos, los fotovoltaicos, la biomasa y otros sectores, que obviamente están dentro de un esquema mundial de mayor disponibilidad de financiamientos para que estos proyectos aceleren una economía no solo en el Ecuador, sino en el mundo, baja en carbono. Un tercer sector es la minería, sobre todo en el Ecuador, que ya viene con una inercia y que se está potenciando a partir de este año para poder generar en los próximos 4 o 5 años alrededor de 5.000 millones de inversiones. De hecho, el portafolio en minería lo pone en 5.400 millones. Sí. El otro sector, el cuarto sector, es el sector de la infraestructura. Sobre todo la infraestructura vial. Puertos, aeropuertos. Exactamente. Y sobre todo dos proyectos íconos, que uno de ellos es el tren multipropósito, que se está cambiando desde un concepto turístico, eminentemente turístico, hacia un concepto más de movilización o de transporte y de logística, para poder apoyar todo el crecimiento futuro de los sectores productivos que necesitan mejorar su eficiencia y sus costos logísticos. Y el otro es el quinto puente de Guayaquil, que es un proceso que está ya lanzado, que tiene obviamente sus expectativas y que ahora tenemos que ponerlo dentro de un contexto de una normativa que le permita tener un buen desempeño. ¿Y el otro es telecomunicaciones? Estos 4 sectores representan alrededor del 75% de toda la inversión. De toda la inversión. Luego hay otros sectores como el sector de salud, por ejemplo, que tiene proyectos por casi 1.000 millones para recondicionar o crear infraestructura hospitalaria, servicios. Y otros sectores también, como el caso de telecomunicaciones, que tiene también algunos proyectos que han sido publicitados, que están siendo ampliados, y otros sectores también en el campo de deportes, el campo de la cultura. Son proyectos menores, pero igual importantes para el desarrollo integral del Ecuador. 4 años son suficientes para estos 30.000 millones de dólares de inversión. Mire, este portafolio es el punto de partida, porque los proyectos son dinámicos. Son de largo plazo, 20 años. Algunos de estos proyectos van a comenzar construcción luego de 3 años, 4 años, otro
como los primeros que mencioné, el caso de concesiones mineras, claro, o el caso de energía, por ejemplo, son más rápidos, porque ya tienen una... Y es ahí donde uno puede esperar que en el año 2022, 2023, se comiencen a ver de que de estos 30.833 millones, esto puede ir variando, ojalá hacia arriba, por nuevas iniciativas que se van incorporando. Pero la expectativa efectivamente es que a partir del 2022, parte de estos proyectos comiencen a demostrar que se comienzan a concretar. Hay procesos que están en planificación, otros que están en estructuración del proyecto y luego viene la fase de ejecución. ¿Y cómo usted va a determinar el porcentaje de ganancia para el Estado? Es decir, porcentajes por un canon de arrendamiento, no lo sé. Ahí la figura jurídica usted la maneja. El mayor beneficio del Estado es generar obra con impactos para los ciudadanos. Y dentro de este esquema, lo fundamental es que esas obras sean hechas con el mayor impacto posible y con la menor inversión por parte del Estado. Por parte del Estado e incluso del privado. Del privado. Aquí hay un tema importante y es de que los contratos tienen que desarrollarse de la forma más profesional y técnica posible, y eso solamente se logra para que estos contratos que duran 25, 30, 40 años tengan procesos de estructuración de proyectos muy robustos, serios y técnicos. Y protegidos a largo plazo para evitar que un nuevo gobierno o cualquier otra tendencia diga no, esto no vale y lo echamos para el trasto, ¿no? Uno de los elementos, hay que blindarlo. Uno de los elementos que está en la estrategia, que está definida, que tiene tres fases, que es la institucionalidad, es la regulación y es la capacidad de ejecución, tiene dos elementos fundamentales. El primero es mejorar la transparencia en el país, luego de una mejora importantísima respecto a la priorización de los proyectos, de tal manera que puedan ser planificados de mejor forma. Y otro esquema es blindarlo de la inseguridad jurídica y de la corrupción. Es decir, para nosotros hay que hacerse cargo de todos los elementos que pueden afectar la credibilidad del país como un receptor de inversiones y generar más bien una reputación de que hacemos todos los esfuerzos posibles para poder generar proyectos a prueba de futuro, contratos a prueba de futuro y proyectos blindados de injerencias o de irregularidades. Economista, yo contra el tiempo. Muchas gracias. No, gracias a usted y gracias a la teleaudiencia. El economista Roberto Salas es secretario técnico de las alianzas público-privadas. 7:46, vamos a la pausa.